Bienvenidos a The Witcher 2 Assassin's Kings, que vamos a continuar donde lo habíamos dejado, que no me acuerdo. Ah, eran las minas donde lo dejamos. Un pad bajo el brazo, el brujero 2. ¿Cómo estás? Hermano de Álvaro, que se casó este verano pasado y Álvaro le cantó. Para mí te vas a quedar con esa característica. Una votación no empatada es pecado. Quiero decir que si hubieseis empatado... ¡Qué mamonazo! No, es broma, es broma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bonico? Lo decía de broma, hombre. ¿Tenía que hacer algo más en la mina esta? Es que ya no me acuerdo. Habla con los ciudadanos sobre lugares mágicos. Pues vamos. Mira qué bonito que es Geralt, ¿eh? Y aquí tenemos espadas y cosas. Ahora me dirá voy sobrecargado, ¿no? Thank you. Eso era del Resident Evil 4, ¿no? Que claro, yo no sabía de dónde era eso. Y cuando estuvo Bacapound jugando al Resident Evil 4, pues lo oí y dije, anda, coño, que viene de aquí. Yo pensaba que era un enano del WoW, ¿sabes? ¿Y qué tal? ¿Has seguido con el Elite Dangerous hoy o hoy no ha habido directo? Estoy sobrecargado, ¿eh? Que le den por culo a los enanos, que son mala gente. Es más, le voy a apagar la luz, que se jodan. Hola. Que no somos primos de la hidro. Apaga la luz. Hostia, ¿esta no se puede apagar? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no se puede apagar esta? Pues no se puede apagar, ¿no? Esta sí. Pues esta se tiene que poder apagar también, a mí no me jodas. ¿Por qué no puedo apagar esta? Macho, si es igual, Geralt. ¿Con qué la has apagado? Apaga con esta también, hombre. ¿Qué saxia? Oiga, me ha dado a mí mismo. Andy, que te den por culo, Geralt. Ahí va, ¿qué le he dado? Alquimia, no quiero eso. Le da a meditar en vez de a guardar la espada. Muy bien. Ah, vas a abrir ahora en breve. Pues disfruta. ¿Vas a darle al Elite Dangerous? Debería ser... No, con Igni es para encenderla. Con Igni la enciendes, pero apagarla tiene que ser... creo que es Ard. Creo que es con Ard con la que la apagas. Pero no estoy seguro. Y por ahí no es donde tenemos que entregar la quest, evidentemente. Va a reventar, Geralt, ¿eh? Si esa tampoco me deja. Si no la tiene a mano, no la apaga. Era Art, ¿verdad? Era Gerard de Rivia. Hostia, molaría que jugásemos al Blade Age of Darkness algún día en directo. Me lo compro. Es que además me molaría pillarme el... Uy, va. Me molaría pillarme el Blade of Darkness, este, porque en su momento lo jugué pirata. Entonces... De hecho, en un reportaje sobre... o sea, del estudio... Hostia, esto es... ¿Cómo que qué? Pues te dejo apagar la luz. ¿Dónde coño es esto, tío? ¿Podré ir por aquí? Claro, es que además iremos sobrecargados, pero no poco. ¡Lucy bonica! El Blade, es que es buenísimo ese juego. Es que es buenardísimo. Yo en su momento, como os digo, lo jugué pirata, porque evidentemente era pequeño y pobre.
Y creo que, joder, ahora pues podría pillarlo, ¿sabes? Que lo he hecho con un montón de juegos, de pillarlos luego... Luego cuando grande. ¿Tú qué vas a ser cuando grande? ¡Puta! No, doctora. Doctora puta. ¿Cómo estás, Lucirrin? Bonita. Ahí abrazando a Leoncito y deseando que salga el Resident Evil 4. ¿Ves? Mira, sí. Ahí está. Y esto, la versión que hice yo aquí fue la del... La del ejército. Vale, va a ser aquí, entonces. I'm looking for places near Vergen where magic would be... Let me think. Verfrin, a summoner of elementals, once lived in the wood beyond Vergen. They say his creep, if boulders with arms and legs aren't magic. Espérate. Aye. Ever since my parents passed on. How did your parents... During one of the massacres Demavend arranged for us. Sure. The mine's safe again. Any plans to do something? Course. Soon as the battle's done, we'll resume digging. Shame to let those rich deposits go to waste. My uncle said Zoltan's talking about a shared enterprise or some such. He's the manager. We just got... What'll you do when the... I'll be right out front fighting. Uncle... No fears? Of what? My uncle believes I can do it. And Yarpin taught me how to swing an axe with follow-through. I'll smash a few heads. Then go... Battles are unpredictable, and this'll be your first. You'll have to kill, wade through piles of bloody corpses, all the while watching you don't get cut down yourself. Sure you're ready? To tell the truth, I'm shitting myself a bit. Straw dummies, when I think on what's going to happen here. But, all for one and one for all, right? Just don't tell my uncle, please. He's thrashed me a few times. I won't say a word. Tío, me mola mucho. Hey, Scalen, wanna arm wrestle? I really like... Who should I challenge? Those chumps. Show me what you're made of. I'm at the top of the pile. Vale. Me mola mucho que lo enfoquen de esa forma, tío. O sea, es en plan de cómo las expectativas familiares, ¿no? Hacen que te cagues, pero no puedas decir que estás cagado. Porque, claro, romperías las expectativas familiares. ¿Dónde coño puedo vender? Aquí vamos a vender. Comerciemos. Mira. Espada léfica. Me voy a dejar una espada léfica. Voy a venderte lo que te acabo de robar, ¿vale? Es el élfico, me gusta este también, ¿eh? Vale, y vamos a 215. Perfecto, debería ir a la posada para guardar los ingredientes. ¿Vas a repartir pepinos? ¿Vas a hacer directo ahora? ¿Vas a hacer directo ahora, Lucy? Uy, Lucy... Sí, Lucifer. Ya tenemos a Lucy Ring Kennedy y Lucifer. Las dos son Lucys. Lucy. Qué bonita la canción de Lucía de Serrat, por cierto. Hola, Cristo, ya hemos terminado y ya está subido el vídeo a YouTube. Solo falta programarlo para que se publique mañana. Pero ya está, ya está. ¿Y tú cómo estás, Cristo, bonico?
De hecho, hemos votado y ha salido... Bueno, he hecho que la gente vote y casi empatan la encuesta, como siempre, pero ha salido el Witcher por poco. Lucifer, directora de dragones. Y 45% boniquísima. Aunque tiene una arruga ahí. Todas somos Lucy. Vale. Vale, por ahí saldríamos. Tenemos marcada lo de hablar con los ciudadanos, pero es que no sé con qué ciudadanos tendría que hablar. ¿Qué? ¡Ay! Lugar de poder. Vaya. Lugar de poder que hemos encontrado aquí. Ha sido un The Fly. Recuérdalo para la próxima. Tu porcentaje de bonica es leonácimamente bonica. Por supuesto. Leonciánicamente bonica. A ver. Mira, también tenemos otro de poder de armadura. Vale, a cada lado de la puerta tenemos un lugar de poder. A ver qué hay aquí. Yeah. Que estaba aquí robando. ¡Ey! Mira. Venga, va. ¿Qué pasa, gente? Que nada, que estoy aquí robando tranquilamente para vender y sacar oro. O sea, supongo que nos importa, ¿verdad? Kedmill. Greetings. What are you doing out here this late? Thinking About what? about the approaching... As long as the mist of wraiths is up, there won't be a fight. I ponder something else. We women must leave the shadows. ¡Hostia, qué guapo! I'm not sure I understand. Care to explain? Were I the best strategist and the bravest warrior, they still wouldn't give me an army to lead. And all because I was born a woman. Esto es una caña, ¿eh? Not many women share your dreams. They do, Witcher, but they say nothing as they fear being ridiculed. You like being laughed at, singled out in a crowd. I'm a witcher, a freak. I'm a sensation wherever I go. It won't be easy, but you could try to blaze a trail. A worthy endeavor in itself, I know. Thank you, Witcher. Godspeed. Claro que sí. Me encanta, ¿eh? Es reembolso, dice. Es reembolso. Piss off. Hostia, que acabamos de ser amigos. Blah, blah, blah. Don't bother me. Que acabamos de hacer cosas de amigos. Blah, blah. Piss off. Vete a la mierda. Vete tú, hija de puta. A que te reviento. La mejor estrategia que hay, dice. Pues no me parece una buena estrategia mandar a la mierda a alguien que te ha animado a luchar por tus sueños. Hija de puta. Si es que la tenía que reventar ahora. Hello there. Hello there. Alguien está muy regaloso hoy. Empalagoso, perdón. Es que está esperando... Está calentando que sale. Que en breve tenemos el remake, ¿eh? De Leoncito Kennedy. ¿Me va a pasar el resto del juego sobrecargado? Sí, ¿verdad? Qué asqueroso, qué asqueroso. Greetings.
¿Qué haces? Mirando las tablas, ¿eh? Qué bonitas son las tablas. Atiende, con las tablas puedes hacer cosas. De hecho, si se hunde el Titanic, tú puedes... Mira, Yorbert está aquí. Greetings. What could Philippa want? Why does she care about Vergen being free? Que la funen. Like all sorceresses, she likes to dabble in politics. Not one of them. Quite a one-sided opinion. All? None? Life's rather colorful. It's not all... Shades of grey, I think. I have no illusions about mages. You know the fate which the Queen of the Valley of Flowers reserved for the Alvan youth. Enid Anglina, known also as Francesca Finderbear, another sorceress. In exchange for the creation of an Alvan kingdom in Dolblathana, she sent the Scoia'tael to be butchered, while attacking Nilfgaard's foes from the rear. She had a chance to call it off. She could have opposed the Emperor of Nilfgaard and summoned the squirrels to defend the Valley of Flowers. Why didn't she? In the name of a higher purpose. It's what the Emperor wanted. That's why we became bandits after the war. That's why elves are dying, our young murdered by the likes of Roach. And that's why I cannot trust Philippa Eilhart. Roach could be on the other side of the fog. In that case, I'll finally get him. I came close in Flotsam. Been after him for a while? Ever since he became leader of the Blue Stripes. During his first mission as commander, he ambushed one of my units, cut it down to the last elf. Surprised me for the first and last time. I've been more cautious since then. So it's a personal matter. The safety of the Scoia'tael demands his death. Of the commanders first appointed to such units, he's the only one. I noticed there's no Temerian emblem in your collection. We should not claim something's done when it is not. You do realize that a dozen others will replace him when he's gone. Possibly dirtier. Better to have a known enemy, you say. That doesn't apply to Vernon. A more determined demon. The longer he is active, the better he gets. I must... Tell me about this Dwan for... Sass... She's fighting for a Pontar Valley for dwarves, elves, and humans alike. I thought you despised humans. I may only be a warrior, but I'm no fool. This is the best we can hope for now. And it's better than the Valley of Flowers. Have you ever been to the Valley of Flowers? Oh, Valley of Dolblathana is Plenty. nothing more than a vassal state of the Nilfgaardian Emperor. They call it the land of free elves, but the Scoia'tael are not welcome. It's another in a string of painful lessons. But a free Pontar Valley could change that. It's been 5 years since the kingdom was established in Dolblathana. Over 2,000 elves have settled there. Do you know how many children they've produced? A dozen or so. It's no longer the Valley of Flowers. It's the Valley of Sterile Elders. I'd love to see you tell Francesca that. I once met another Scoia'tael leader. Yavin. I knew him. He had beautiful dreams and desperately wanted me to share them. Asked the same of you, I heard. You know a lot about me. I try to know as much as I can. About everyone. I helped him. I found his reasons just. Because they are. But they're equally unrealistic. Yavin saw combat and killing as poetry, whereas war is prose with no place for beauty. How is it that we're on the same side today? Things change. Today I have different goals and different allies. You think you can repair... Que me encantan las conversaciones, tío. You mean no. Hola, Azar. Juegazo tal cual. They are just too many. What do you plan to do? You'll see. One thing I can promise. I won't break any pledge I've made. Vale, nos vemos. Yorbeth. Que... de hecho, como veis, cada vez que hablan y que hay una conversación interesante desde mi punto de vista para lo que es la trama del juego, yo me callo como una puta y os dejo que disfrutéis del juego tanto como yo. O sea, me centro en disfrutar.
Claro, es que además esto lo estoy viendo por primera vez. Yo cuando lo jugué elegí el otro bando. Madre mía, voy a vender aquí hasta el copón bendito, ¿eh? Entonces ahora voy a tener la oportunidad de ver cómo es este bando. A ver si llego a algún sitio que... Te lo pusiste, tuviste que... Yo es que solo me he pasado una vez el juego y hay muchísimas cosas de las que ya ni me acuerdo. Porque además me lo pasé, pues eso, hará 11 años que me pasé el juego. 11 o 12 años que me pasé el juego, es decir, cuando salió. Y claro. Pasa lo que pasa. A ver, podría dejar cosas en el suelo y salir enhebrando y luego recogerlas y cosas. Hola, Víctor Bonico. Boniconaut, ¿cómo estás? Ok, ¿ha tocado hoy paella o qué? ¿Qué ha tocado hoy? Víctor Bonico. ¿Qué es lo que ha tocado hoy? Vale, esta es la puerta. Voy pesado. Voy sobrecargado, sí. No es que esté disfrutando del paisaje, no. Es que... ¡Mira un puchocho! Mira el gatete bonito. Que no es que vaya disfrutando, es que... Judías y salmón, hostia, qué rico. Paella ayer. Hoy por ahí con la familia, hostia, guay. Judías y salmón, qué rico, ¿eh? Yo a partir de ya me tengo que poner a régimen. A partir de ya voy a tener que dejar de las fanegosidades y dedicarme a comer cosas más sanas. Y si puede ser, hacer un poquito de ejercicio. Vale, vamos a ver. Tenemos cachiporra pequeña, espada élfica. Esa me la quedo. Vale. Vale, y ahora 244. Ya por lo menos vamos un poquillo más sueltos y podemos dejar el resto. A ver, esto... Lo podemos dejar en la posada. Vamos a la posada, que estaba por aquí, que si no recuerdo mal. ¿Esta quién es? Y... Por nuestra libertad y la vuestra. Hostia, espérate, que aquí tenemos contratos a saco. ¡Hala! Ya tenemos contrato. Pero el 1 lo has empezado en 1000 veces. Yo me lo pasé hace poco. O sea, yo lo que hice, que muchos de vosotros los que estáis viendo los vídeos luego en YouTube y demás, lo habréis oído 40 millones de veces. Que te reviento, ¿eh? Que os diré. Yo me leí los libros y después de leerme los libros dije, tengo que pasarme la saga entera. Hice un esfuerzo y me pasé el 1 y me lo pasé fenomenal. O sea, me encantó el 1, ¿eh? Al principio me costó un huevo, pero al final le cogí el tranquillo y lo disfruté mucho, mucho, mucho. Mira, 66 de hierro. 21 de cuero, troncos del bosque, 11, 15 de tela. Esto me lo voy a guardar. Las pociones de grajo, bramante. Vale, el resto ya lo vamos a dejar. Porque esto ya pesa poco también. Vamos a comerciar. ¡No, hombre, no!
Quería comerciemos. Y aquí tenemos trastos. Y fíjate que tenemos esto y esto. ¿Cuánta pasta tenemos? 1284. Vale, no va mal del todo. Vamos a jugar a los dados. Like to play dice. Fair enough, but I only play the best. If you're any good, you'll... Vale. Hello, Chief. One freak bigger than the next. Hello. Hell, give us a kiss. Don't be afraid. Vale, aquí nos liamos a hostias. Slug it between the eyes. Ahora es que no sé dónde están los personajes que me pide. At your service. He's one who can change the fate of kingdoms. Very true. Sets Vale, espérate porque por aquí se supone que tenemos otra... con quien hablar, ¿no? Aquí están Zoltan y Haskier. Muy bien. Good thing you're here. I'm no I know, but yonder. good. Writing a sonnet for your new. Better than that. I'm composing an anthem for Vergen. No. Listen. May those who dream of freedom arise, seeing the sight of liberty with their eyes. Let us go together, become our brother. The choice is yours, you know there's no other. How far shall we venture in this great wonder? Elf, dwarf, and human set forth together yonder. Like it? It rhymes, kind of. All right then. Tell me what you discovered. Is it my imagination, or have you become a propaganda mouthpiece for the court? You know what I really like about this place? There is no court. People are with Saskia because they want to be, not because they have to or should be. You have a tendency to go from one extreme to the other. And you have a tendency to shit on every ideal, even the most noble. I try to take an objective view of the world. Es que molan muchísimo los diálogos, ¿eh? You have, haven't you? Exacto, exacto. Es que es eso, tú lo juegas en directo y ya te obligas a continuarlo. Bueno, no, tampoco, porque hay juegos que hemos dropeado directamente. You're right. Once you're on a teetering bridge, you might as well cross it. Finally, spoken like a man. Oh, sorry, that was racist. Wise words, Witcher. Yorvith seems to have changed. Y es que mola muchísimo las conversaciones, los diálogos. Except you, of course. I'm not sure I like changes of that kind. I find them hard to believe. You're an idiot. Saskia's giving Yorvith a chance. If he uses it well, he'll finally be able to emerge from that hole in the ground he's been living in for years. That's the least of it. If he plays his cards right, he can win everyone's respect. People only remember what they want to remember. I suppose you're right. A free state in the Pontar Valley could turn Yorvith from a brigand into a knight. Which is why it's useless to wonder why he's changed. I wouldn't trust him with my child. But who knows what he'll become? Diálogos muy morosos. ¿Y qué te ha parecido, Narva? Supongo que te habrá encantado también, ¿no? Las veces que te he visto. I seem to be recovering both. I believe Yennefer's alive, and I'll eventually find her. Triss, Yennefer, that's some life you lead, my friend. First off, we have no idea if Yennefer's still alive. Second, we have no idea if Triss is alive. True. You seem to have two women when in fact, you don't even have one. Their kind doesn't die easily. I believe I'll find Triss, alive. And Yennefer? I won't know what to do about her until I see her. Que por cierto, en el Witcher 3 hay un guiño brutal al Last Wish, al libro del Last Wish, que es cuando rompes... no lo voy a decir. Pues hay gente que no lo ha jugado, que no se lleve spoiler. Pero hay un guiño al Last Wish que me parece fantástico. Estoy jugando con las decisiones que elegí en el 1, correcto.
Haz la de las plumas. Sí, 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 lo intentaré hacer. Sí, el último deseo. Lo haré, lo haré, lo haré. My memory's coming back. What have you... The voyage, an endless trek south. I was following Yennefer and the wild hunt. Only old people were left in the villages I passed through, but they all refused to tell me. I finally pressed a man for information. He blamed it on wolf packs, on an outburst of drowners and rot fiends. Did you catch up to the hunt? I don't know. Got anything you can... I'm looking. You once mentioned some elven... I believe I said they could exist, and they'd be old. I don't know... Vale, nos vemos. ¿Ah, sí? No me di... O sea, claro, ahora que lo conozco, pues seguramente sí que me daría cuenta. Pero en su momento no me di cuenta, tío. I'll arm wrestle. A ver. Look, another one. You let one human in, and in no time, you've got a swarm. Like ants there. I heard human women need only sit astride a man's pants for their bellies to grow. ¡Vamos! Victoria. You had me over a barrel. Did your mum have... Aparecemos en la posada y ahora volvemos a aparecer aquí. Any idea where I can... Try the blacksmith. I wanted to... True. Are Right. you asking me if I believe what she says, or if... Both. Saska's no liar, that's a fact. But whether we'll manage, who can tell? One thing is sure. We'll never know if we never try. For now, a great battle awaits. A battle in which elf, dwarf, and human will stand side by side. And that is beautiful in itself. Eso mola muchísimo. It's also the biggest potential weakness. Nothing Tal that cual, I fought Sazar. like sheer death. Y es que I además... believe those who survive will honor the deaths of their comrades, If they win. even if they don't. News spreads fast. Others will follow in our footsteps. Es que salió en la época del Skyrim y yo creo que este se ve mucho mejor que el Skyrim. ¡Qué caña! The Kingslayer's trail. No one could Why so keen on cap? Because I'm innocent. The wise among us know that, and I wouldn't listen to the fools. I can only prove my innocence by dragging in the real culprit. No. Yorvith seems to have changed. How? Has his arse grown fatter in Saskia's... An elf who was the greatest foe of humans will now fight for their freedom. Only harpies don't change their minds. I'm no expert on elves. Yorvith? He stood all gentle as a lamb in council, stealing glances at her tits. When she spoke to him, he looked as happy as a fool whittling a wooden toy. Bergen seems like an... It's one of the mining colonies Mahakam established. There were lots of them just... It was the first town where dwarves and humans began working side. For the past 3 years, it's been a symbol of our common... Y mirad, una de las cosas que me turboflipan del universo del Witcher, y que por supuesto la serie no ha captado en absoluto, es que como veis, estamos en Bergen, una ciudad de Manhattan, y tiene su esencia, su característica, su arquitectura, su cultura. Y es única, es puntual, es específica. Te vas a Novigrado y encuentras su cultura más cosmopolita, más pues eso, con sus diferentes estructuras religiosas, etcétera. Y son únicas. A Oxenford, la capital de los estudiosos, de los eruditos. En Velen. O sea, tú vas visitando distintos sitios. Skellige, si fuésemos a Cerricania. Son sitios que tienen personalidad propia, que tienen cultura, que tienen esencia. Y llegan las series de televisión y te lo hacen todo como si fuese una ciudad de Estados Unidos de hoy en día. Tienen sus patatas propias. La serie del primer Witcher.
Pero es que es a lo que vemos, tío. O sea, con lo fuerte que es el universo y lo característico que está, con todas... Lo rico que puede ser y lo mal que lo han hecho en las series. En serio, lo de Blood Origin es para mear y no echar gota. Porque es todo incoherente. Es todo inconexo. No, es que no tiene fuste. Ah, claro, sí estábamos en la taberna, pero en el piso de arriba. Zoltan claims you can arm wrestle like no one else. He's right. Omitted that bit. Oh, fuck. Want to wrestle? I'm ready for your challenge. Show me. Vamos a echar el pulso. Hay un vídeo que vi hace poco que habla de eso, de cómo las nuevas series de fantasías se pasan todo por el tema de la inclusión forzada y cómo eso, por ejemplo, está haciendo que se vaya al garete la esencia de las mismas. Este se parece más al Pencil. Pero bueno. Lo importante que es hacer buenas historias independientemente del género o tal. Sure there's no dwarfen blood in your family? I'll tell you when I get my memory back. Exacto. Hostia, el Elder Scrolls, solo con el tema de los elfos de nieve y las distintas razas que hay de elfos y cómo se ve en las diferentes las diferencias de estructura, de arquitectura, etcétera, solo con eso ya es riquísimo, tío. Los enanos que eran elfos y cómo se diferenciaron de los elfos de nieve. O sea, es que realmente la profundidad que tiene eso no tiene nada que ver con lo que encontramos en estas versiones simplificadas, ¿no? Como son las... O sea, ya no solo simplificadas, sino excesivamente inclusivas. Pero lo currado que está el trasfondo, exacto. Y claro, es que tenemos que tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, The Elder Scrolls es una serie que lleva desde... Pues eso, desde el Elder Scroll 1. Que son 35, 40 años de Elder Scroll. Bueno, 40 a lo mejor me pasa. Pero 30, 35 años de Elder Scroll sí que podríamos decir... ¿De qué año es el Elder Scroll 1? A ver... Del 94. O sea, hace 29 años, ¿no? 29 años del primer Elder Scrolls. 29 años expandiendo el universo. Bueno, claro, también hay que tener en cuenta que el Skyrim, que es el último que... Bueno, no, claro, o sea, ha salido el Elder Scrolls Online también, que ha expandido también el universo, o sea, que me callo. Pero bueno, ¿qué es eso? 30 años añadiendo lore. El universo de Warcraft. ¿Cuándo es el primer Warcraft? ¿Del 97? ¿Es el primer Warcraft? A ver, el primer Warcraft es del 94 también. El primer Warcraft es también del 94. Es decir, otros 30 años de lore. Desarrollando lore sobre ese universo. Que sí que es cierto que últimamente en World of Warcraft se lo han pasado por el forro y han hecho cosas que no deberían de haber hecho. Pero bueno, ahí tienes ese universo que se ha ido expandiendo a lo largo de 30 años. Las novelas de Sapkowski están detrás de este juego, de la saga de The Witcher. Y sí, vale que es cierto que los juegos no están basados en las novelas, pero tienen esa base. O sea, están basados, quiero decir, pero no están... o sea, no es una... cogemos esta novela y la hacemos juego, no. Pero tienen esa base potente de los juegos. Mantiene la esencia y además
es curioso, mantiene la narrativa también. Lo hablábamos hace poco. Por ejemplo, en el Witcher 3 hay una quest súper cruda, bueno, en la mayoría de las quests de estas que son chungas de cojones, en la que... espérate, voy a posponer un anuncio. Que esto me interesa que lo oigáis. Que hay una quest en la que una madre mata a sus hijas porque se habían vuelto demasiado bellas y... son más fieles que esa apócrita. Tal cual. Pero es eso, esa esencia de una mujer que mata a sus hijas porque eran demasiado guapas y ahora les hacían más caso a ellas que a la propia madre, ¿no? Y mata a sus hijas. Porque se vuelve loca, se vuelve celosa, se vuelve loca y acaba y genera una maldición. El tema de las violaciones, el tema de la crueldad, que hay, de lo oscuro que es y de... sobre todo de esa esencia que no te lo dice todo exactamente, no te cuenta la historia, pero te da suficientes detalles para que tú en tu cabeza ya la hayas hecho. Y es lo que a mí personalmente me encanta de los libros de Sapkowski. Pues esto lo vemos en el juego y parece que estuviese hecho por Sapkowski. Bueno, vamos a seguir esto, que si no... We hate them, that's a fact. But why do you think that is? It's not because of their secret knowledge or their nice tits. Their hearts are full of dung, Geralt. Mark my words. You exaggerate. Maybe not all of them. But Isleheart's the worst. Need I remind you how she peddled her ass to... Claro, yo no he jugado el Thronebreaker por eso, porque era de cartas. Everyone in Vergen knows she's not into cock. I tell you this. It's her ilk that caused the ruckus on Thanad Island. Think she's any different here? I'm crap at talking, Geralt, but you do all right. So I'd appreciate, as soon as Saskia's better, slip a word in her ear to watch out for Philippa. Were you in Rivia when I got caught on that pitchfork? Was I? Fuck, Wolf, I saw you die. I didn't see the little bastard who took you for a haystack, but I swear it looked like you weren't going to make it. Y esto es del final del último libro. Come on, it had to. Not many have survived their own death. You haven't noticed that I'm pissing up wind again, fighting for a cause that isn't mine? No, I haven't. A free Upper Aedirn is in the interests of any decent fellow. Es que eso mola también. Ah, es la que encuentras quemada en la pira de Novigrado. Hostia, no lo sabía. A ver qué tal. Porque igual, Warhammer tiene una historia larguísima. Hostia, qué caña, tío. Pues yo es que tampoco me acuerdo. Por eso me gusta también jugar estos juegos en directos. Me encanta jugar los juegos en directos porque hay gente como Ferreta que me recuerda cosas y detalles que a mí se me habrían pasado porque tengo una memoria de mierda. Did you fight it, Brenna? Oh, fuck. I know you've got amnesia, but you could have remembered that. It was a beautiful day. On one side, 46,000 black ones. On the other, us, the Nordlings together. The Redanians led by De Ruyter on the left, and us on the right. The Mahakam Volunteer Army. All dwarves. Even the likes of Cohor must have shit his britches at... He hardly lacked courage as I heard it. All right, brave bastard, that's true. Prefer to die than run like a rat. I don't believe I've ever seen a... Would have managed that day too, even without the magic. That burning shit that fell from the sky. Why, even the Dun banner knelt before us when we... Some say not one of the Dun banners survived. Any truth to that? Biggerhorn nabbed the survivors as they fled south. But most men of the banner lie in the catacombs, along with their standard. The Dun banner. What the hell kind of name is that for a unit anyway? It's just... Y ahora me pasa lo mismo que después de haberme leído los libros, pues hay cosas que me acuerdo de los libros y otras que no. Pues tengo una memoria de mierda.
Y por cierto, uno de mis personajes favoritos ha sido Regis, ¿vale? Regis para mí es uno de mis personajes favoritos de... Era uno de mis personajes favoritos tras jugar el Witcher 3 Blood and Wine, ¿vale? Cuando me leí los libros, Regis ya fue... mi dios todopoderoso. Alabado sea Regis. Hala, como atravieso puertas. Qué gran personaje es el vampiro. Hala, spoiler alert, es vampiro. Bueno, esto será arriba. Hello, Chief. Ahora, a ver si encuentro a esta gente. Regis es Dios, es que Regis... Hostia, me dejé algún... Me dejé algún contrato en el otro, seguro. ¿Pero dónde coño está este al que tengo que preguntar? Vale, si no es ahí y no es abajo, ¿dónde coño es esta persona que tengo que buscar? O sea, aquí no está. Sí, es este, sí. Así era este, sí. O sea, ya habíamos hablado con él y yo buscándolo como un gilipollas madre. Y yo aquí con esto hice el gilipollas madre. Salkenburgon, si me lo pone aquí. Cazando magia, posadero. Cazando magia, no sé qué. Vale, pues vamos al posadero. Hemos hablado ya con el posadero también, ¿no? Y yo aquí con mi espada hice el gilipollas madre. Y yo aquí con mi espada hice el gilipollas. A mí el DLC de Blood and Wine me parece brutalísimo. Fíjate que el de Hearts of Stone es la hostia también, ¿eh? Fair enough. How can I? See you again. How can I? See you again. Pues ya está, ¿no? Hemos hablado con el posadero. Take care of yourself, Witcher. Lots going. Aye. Don't look as gawky. Hope things get back to normal soon. Espérate. What's going on around here? Aye. Virgin. ¿Una asesina de dragones virgen? Squirrels dazzle. Hope things. No saben la que se les viene encima, ¿eh? ¡Hola, parásito el bonito! ¡Parásito! ¿Y recordáis que salió por 24 euros nada más? O sea, salió en la época en la que compañías como... ya lo diré, como Ubisoft te vendían DLCs a precio de juegos completos y llegó CD Projekt Red y te vendió un juego completo a precio de DLC. Porque tela, la expansión de Blood and Wine. Recuerdo que salió la primera expansión por 25 euros, creo recordar. Y la... o sea, la primera expansión por 9 euros y la segunda por 20 y poco. Por 20 creo que pagué yo. Vale, por ahí es. Dices, ¿cómo no voy a querer yo a CD Projekt Red? Tengo que querer yo a CD Projekt Red. Que mira lo que hacen. Pues llega Cyberpunk y te la clavan. Quizá será porque los tengo en alta estima, pero yo creo que es por lo del tema de haber entrado en bolsa, ¿eh?
Debería hacerme una espada y un traje nuevo, ¿no? ¿O qué? ¿Este quién es? Cecil. Cecil, do you know anyone who fought in the war 3 years ago? I did. Did you fight here at Vergen? Course. Philippa claims you know a bit about the battle. That old cook insult, called king by some, thought that Adernians were bumpkins who'd ship bricks as soon as his troops crossed the river. Why did he attack Edirn? According to Henselt, Upper Edirn is the ancient legacy of the Kedwenny crown and must be returned to the mother country. Brazen farter. That brazen farter had a point. If you read some history, you'll know that 300 years ago this land belonged to Kedwen. Load of crab. 700 years ago, the elves reigned here. And 1,000,000 years ago, these lands were the domain of the worms. If things worked that way, every king could invade a neighboring land and claim his right to do so because an ancestor took a dump there. All right. Hensel wanted to conquer Upper Edirn. What then? He rolled in, got hammered, and rolled out. Cecil, that doesn't help me much. It wasn't a battle. It was a slaughter. If I try speaking of it, I'll see it all again. I don't want. The ghosts of the fallen fight in the mist. They turn into horrible creatures called Draugrs. Edirnians, Kedwenny, men, elves, and dwarves too. Bloody hell. No peace even after death. I want to help them, but I need to know more about the battle. Very well. Listen, a beautiful day that grew hot later. Very hot. When Van de Grift attacked in the afternoon, he sent a dun banner at the fore. Many of our lads shit themselves at the mere sight of their standard, but we had a surprise of our own. Under the cover of night, we prepared fire pits. Our archers lit them up at the right moment. I still can't believe we managed to fool their scouts. If it wasn't for that ambush, we wouldn't be speaking today. They likely wouldn't be in Upper Edirn at all. We decimated the Dun banner, but that was only the beginning. Seltkirk was our commander. Everywhere he appeared, the Kedwennies gave ground. He wreaked havoc among them. Hearts rose at the mere sight of his armor. Then Van de Grift himself entered the fray. Seltkirk met him in the middle of the field. In the end, Es que ojo la historia, killed Seltkirk. A terrible death that sent the Adernian ranks into disarray. I thought it was the end of us. Then the sky fell, as if the stars themselves had decided to avenge the death of a great knight. Fire covered the battlefield. Nobody sought the enemy. They were all looking for somewhere to flee. Yes, there were no more friends and enemies, only the living and the dead. They say it was the doing of a Kedwenny sorceress who wanted revenge on Van de Grift. Could be true, as Henselt had her executed right after the battle. Did you see the duel between Seltkirk and Van de Grift? I stood half a furlong from them. Never seen a fight like it. Probably never will again. They'd already met once, at a jousting tournament in Ardcarreg. Seltkirk won there. He beat on the visitor so hard he broke his sword. Seltkirk was a true knight, the last of his breed. Van de Grift was so pissed off after that tournament he hanged the smith who made his sword and ordered a special one from a sorcerer. I bet he cut down Seltkirk with that new sword. Van de Grift is dead. What happened to his sword? Saskia's got it. Good thing too. Only her hand can tame the hatred enchanted in that sword. After the battle, when the flames abated, the scavengers came. They stole everything. Imagine, not a single keepsake of Seltkirk in the whole of Edirn. His brother babbled something about a gauntlet, but he's a lying dog. You captured the Dun banner. Es que mola muchísimo las historias estas, tío. Troops, and not a one survived. The visitor sent them to their deaths. Refused to give them reinforcements. He was a monster in human form. The men of the Dun were real swaggerers. Killed a lot of our lads, but for every Dunner, there were 7 Adernians. They had no chance. Aye, we captured their standard. We buried what was left of them in the crypts beyond Vergen. Their standard lies with them. Worthy foes are to be respected, even in death. I'm going to need that standard. Remember anything from before the battle? As if it was yesterday. Henselt's troops crossed the Pontard the 3rd day after the autumn equinox.
Edirn had good spies, so we were ready for them, and Selkirk lined up our troops along the hills. Our hearts rose at the sight of the banners of Vengerberg, Aldersburg and Gullet fluttering in the wind. Knights and armed infantry side by side in our ranks. Even the peasants had their regiments. The dwarves were on the left flank. Over 5,000 strong we were. Nobody caring about race or background, like never before. Only King Demavend was missing. But he must have had more important business than defending his country. Toma, zasca. You saw the Kidwennies cross the river? From afar. I saw Vandegrift leading 4,000 heavily armed men. Many a heart sank when we saw the elite bearheads or the armoured banners from Ardcarreg. The Dun banner was in the middle. Veterans. Ardcarreg es de donde era. As soon as he set foot on Adernian land, Vandegrift climbed the hill and surveyed the El marido de la Leona de Cintra, ¿no? Son of a bitch was as sure of himself as ever. Upon spying him, I remember the dwarves all dropped their trousers and showed their asses. Then Selkirk stepped out in front of us. His white armour shone in the sun. We were afraid a Kidwenny arbalist would shoot him, but they too stood as if frozen, and Selkirk just looked at them and bowed ever so slightly. Es la capital del reino de Cadevern. No, entonces no. Vale. No, me he equivocado yo. No. Vale, no. Me he equivocado yo. Se me ha ido la pinza ahí. Vale, vámonos. ¿Cómo se llama entonces el...? Madam Eilhart claims you need 4 symbols. The standard symbolizes death. Vandegrift's sword stands for hatred. What about the other 2? Ardeskelly. I have a feeling Philippa has a handle on the rest. Here's hoping you're right. Ardeskelly, claro. Vale, perfecto. Claro, es Ardeskelly. Vamos a robar. Vale, y llevamos casi una hora grabada. Voy a... Lo vamos a dejar aquí, yo creo, ¿eh? Y voy a darle al Children of Silenson ahora. ¿Os parece? De hecho, si nos ponemos las pilas, nos pasamos el Children of Silenson hoy. Ah, vale, espérate que hay más cosas aquí. Would you like a fern and a dancing worm to go with it? Listen, I don't know about magic, but there is a place. As long as I can remember. Where exactly is... Seek out the ruins in the forest beyond Bergen. There's a place of... Why so glum? Saskia's a tough girl. She'll bounce back. Thanks, Cecil. No, Witcher. I thank you. We killed most of the necrophages. Most? The passage to the lower level collapsed. They won't get out. In time, they'll die off and you can restart work. Thank you, Witcher. The whole of Vergen thanks you. Here's your coin. Shive, Skaggs, and Zigrim will get the same. How are things? Everyone awaits the battle. Some pray. Jorveth's war. How long have you been? My predecessor was killed 3 years ago. I was one of... Mostly I deal with trade. This must be the... We can't feed ourselves nor fortify our walls with rebel slogans alone. But rest easy. Though, of course, the prince is just waiting for the right moment to get his grubby hands on our final... I'm sure his motivations are pure, and he'll do it... See you, Governor. Ay, espérate. I'd like to play... Beat the innkeeper. So be it. Vale, tenemos que vencer al posadero primero. Vale. Aquí es todo en plan de... A este primero y entonces te dejo. Y a este primero y luego te dejo yo. Y a este primero y luego ya, si eso...
Tengo el día muy jodido, ¿eh? Luego tendré el día muy jodido y no podremos luchar. Pero luego te lo mira. Vale, lanzando magia. Podríamos ir por ahí. Pero lo dicho, lo voy a dejar aquí, ¿vale?